Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de inmunoterapia. Y pues para empezar tenemos que entender lo que es una vacuna, y a esto se le va a entender como cualquier preparación destinada a generar la inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Veamos lo que es como un simulacro de una enfermedad, porque se van a inocular los antígenos suficientes para tener una respuesta inmunológica ante un agente infeccioso. Y va a haber una diferencia entre vacunación e inmunización, porque la vacunación va a ser el acto, como que va a ser la exposición intencional del organismo ante moléculas del agente patógeno que no cause la enfermedad, y la inmunización ya va a ser el proceso en que se activa la respuesta inmune para generar una protección contra el agente patógeno que está causando la enfermedad, y ambos pues van a generar la activación de los linfocitos T y B de memoria, generando la protección que debe de ser duradera. Y esta vacunación va a crear a nivel poblacional lo que se entiende como inmunidad grupal o inmunidad de rebaño. Entonces aquí tenemos esta gráfica con tres diferentes casos. Los que se encuentran en color azul son susceptibles, los que están en rojo son enfermos y los que están en color anaranjado van a ser las personas vacunadas. Entonces lo que pasa aquí es que no hay vacunación. En el primer ejemplo en donde dice no vacunado, es lo que nosotros vivimos. Basta con que haya un sujeto enfermo para que se transmita la enfermedad a todos aquellos individuos que son susceptibles. Y de repente todos esos susceptibles pueden tener la enfermedad. Entonces, en la siguiente imagen vemos que ya empezó la vacunación, pero está por debajo del umbral de la población, por lo tanto no se puede generar la inmunidad grupal. Es como lo que está pasando. Solo el personal de salud está vacunado, mas sin embargo, pues no es suficiente porque aún hay mucha población susceptible y no es posible frenar la epidemia. Y finalmente en la última imagen vemos que la cobertura de la vacuna llega a cierto umbral, se crea la inmunidad de rebaño en la cual hay algún individuo enfermo, pero el hecho de que la mayoría de la población esté vacunada impide que la enfermedad llegue a aquellos individuos susceptibles que no estén vacunados, siempre y cuando pues sea la minoría y la mayoría de la población esté vacunada. En México nosotros tenemos un esquema de vacunación muy amplio en el cual pues nos indica el tiempo de la vacuna, contra qué enfermedad es aplicada, la dosis, a qué edad y con qué frecuencia debe de ser aplicada. Nosotros debemos de saber pues en qué momento debemos de aplicarla, como es la vacuna pentavalente, que va a proteger a los niños contra la difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y hemófilos influenza de tipo B, y esta va a ser aplicada a los 2 meses de edad. La vacuna BCG, que es una vacuna contra la tuberculosis, y esta es aplicada al nacer. También la vacuna de DPT, o también se le llama triple bacteriana, y esta va a contener el toxoide diftérico, el tetánico y así como fragmentos de la proteína de la bordadela pertussi, que es la causante de la tosferina. Este va a ser un refuerzo a los 4 años de edad. Nosotros tenemos que estar al pendiente de este esquema de vacunación. Y pues también este esquema es únicamente para niños, pero más adelante vemos un esquema de vacunación en adolescentes y adultos, y esto va a incluir también la vacuna del tétanos, difteria, sarampión y rubiola, hepatitis B, VPH, influenza, y bueno, va a haber diferentes tipos de vacunas también, en los cuales las podemos clasificar de acuerdo a la tecnología que se utilizó para su fabricación. Unas de estas son las vacunas de microorganismos totales o células enteras. Las primeras son las vivas atenuadas. Estas nos van a estar protegiendo contra el sarampión, parotiditis, poliomielitis, rotavirus, rubiola, tuberculosis y fiebre amarilla. Vamos a tener al organismo patogénico y lo vamos a modificar un poco en su estructura para que no sea tan virulento. Normalmente esto se va a hacer con calor, entonces el microorganismo va a seguir vivo, pero no va a generar la enfermedad tan invasiva y pues bueno. Como desventaja es que se requiere de refrigeración y puede convertirse hacia una forma virulenta, pero su ventaja es que se genera inmunidad de por vida, la respuesta inmune es muy fuerte y se requiere de muy pocas dosis. También tenemos otro tipo de vacunas que son las desactivadas o muertas. Un ejemplo de ellas en su aplicación va a ser la vacuna contra el cólera, la gripe, la hepatitis A, la poliomielitis y la rabia, en la cual pues estamos inyectando al microorganismo completo muerto. También existen otro tipo de vacunas que son las de macromoléculas purificadas. Entre ellas tenemos a las toxoides, que son exotoxinas desactivadas, porque muchas bacterias están produciendo toxinas, son las que van a causar la fisiopatología de la enfermedad. Estas toxinas van a funcionar también contra vacunas, es el caso del tétanos y la difteria, y por ello es que se llama toxoide tetánico o toxoide diftérico. También encontramos las de subunidad, que son igual exotoxinas desactivadas, en la cual vamos a poder tomar pequeños fragmentos de estos antígenos, como pueden ser proteínas purificadas, proteínas recombinantes, azúcares, polisacáridos o péptidos. Es decir, es una molécula característica del microorganismo que es capaz de despertar a la respuesta. Y un ejemplo de ella es la vacuna contra la influenza, contra el meningococo y la hepatitis A. Otra forma de clasificar es según su composición, que puede ser las vacunas monovalentes, que es en contra de un solo microorganismo, por eso es que contienen un solo serotipo o subgrupo.
También están las vacunas polivalentes, que van a contener diferentes tipos antigénicos de una misma especie. Y un ejemplo de ello va a ser la vacuna antineumocócica. Por último, tenemos a las vacunas combinadas. Estas van a contener pues una asociación de varios elementos antigénicos de diferentes especies de microorganismos. Y un ejemplo de esto es la vacuna de triple vírica, en la que en una sola aplicación vas a administrar contra el sarampión, rubiola y parotiditis. Otro ejemplo son las vacunas de partículas similares a virus, en la cual tenemos al virus prácticamente vacío, que ya sabemos que está conformado por una cápside y que dentro de esa cápside se iban a encontrar los ácidos nucleicos. Pero aquí esa cápside está vacía y ahí es en donde vamos a introducir el contenido de la vacuna y esta cápside nos va a proporcionar como un efecto adyuvante. Esto quiere decir que va a favorecer que sea altamente inmunogénica, entonces se va a favorecer la respuesta inmune. Un ejemplo de esta vacuna es la vacuna del VPH. Otra es la vacuna de vesículas de membrana externa de algunas bacterias, porque ya sabemos que en la membrana se pueden llegar a formar vesículas y estas vesículas pueden incluir algunos antígenos de los patógenos y funcionan contra el meningococos del grupo B. Las vacunas de vectores virales, en las cuales se usa un virus que no es patógeno, como es el adenovirus, y dentro de este se pone el gen del patógeno que queremos combatir, como es el caso del ébola. Las vacunas de ácidos nucleicos, como son las de DNA y RNA, son vacunas que son muy sensibles y por ello deben de estar recubiertas por una cubierta lipídica. Esta vacuna acaba de ser aprobada y es la del SARS-CoV-2. Y por último, las vacunas de conjugados con polisacáridos y proteínas, pero estas las explicaremos más adelante. Ahora hablaremos de lo que es un adyuvante. Esta va a ser una molécula que mejora la inmunogenicidad de las vacunas, porque se observó que durante el desarrollo de las vacunas que no basta con inyectar al microorganismo proteína, sino que se tiene que acompañar con algo que aumente la respuesta inmunológica, y eso es un adyuvante. Entonces estos adyuvantes pueden ser de diferente naturaleza y lo que tienen que hacer es que las vacunas sean más efectivas y tengan una adecuada señalización de la respuesta inmune. Y por último aquí tenemos enlistados algunos ejemplos de adyuvantes como son las sales minerales, partículas lipídicas, micropartículas, interleucinas. Aquí se las dejo para que la puedan checar con detenimiento y algunas de las características que debe de tener este adyuvante en el cuadro de color azul. Pasamos a la importancia inmunológica de la vacunación. Lo que va a pasar es que en este esquema tenemos representado en el eje de las X las semanas y en el eje de las Y la cantidad de anticuerpos que se generan en contra del antígeno. En este caso tenemos un antígeno X. El organismo se expone a este antígeno y los linfocitos B vírgenes empiezan a diferenciarse en linfocitos B antígeno específicos, que después van a desarrollarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos, que es cuando se genera una respuesta inmune muy potente. Posteriormente, estos linfocitos B de memoria van a persistir y no van a desaparecer, pero están listos para activarse en caso de volverse a exponer a este antígeno X. Pero si nosotros nos exponemos al antígeno X y Y al mismo tiempo, como ya generamos una respuesta primaria contra el antígeno X, va a haber una respuesta secundaria. Empieza con los linfocitos B de memoria y se van a diferenciar a células plasmáticas productoras de anticuerpo, y es cuando se da la respuesta. Sin embargo, la respuesta del antígeno Y es primaria y va a iniciarse y se va a generar una respuesta anti-Y primaria, en donde se generan las células plasmáticas pero en menor magnitud y menor título de anticuerpo. Esto es lo que va a hacer diferente a la respuesta primaria y de la secundaria, y es importante tomarlo en cuenta en la vacunación. Y aquí lo vemos representado de nuevo. Cuando hay una exposición primaria, que es la vacunación, se crea una respuesta y se guardan algunas células de memoria. Y cuando ocurre la segunda exposición, esta respuesta ya está aumentada porque tenemos el antecedente, entonces logramos eliminar la infección. Y ahora, ¿qué pasa cuando nos vacunamos? Se va a inyectar la vacuna por lo regular por vía intramuscular, entonces la primera reacción suele reflejar la inflamación en el sitio, porque inicia una mayor permeabilidad vascular y un reclutamiento de las células. Recordemos que habíamos mencionado que los adyuvantes contribuyen a activar a las células presentadoras de antígenos, para ahora sí poderlos llevar a los vasos linfáticos hacia el ganglio linfático, en donde, si recordamos, en la corteza es una zona en donde se iban a localizar abundantes linfocitos B, y en la zona parafolicular se localizaban los linfocitos T, que se podían extender hasta la médula. Entonces pensemos que estamos hablando de una vacuna conjugada de polisacáridos con proteínas, que les dije que les iba a hablar más a fondo. Pero ¿por qué estamos conjugando los polisacáridos con las proteínas? Porque estos polisacáridos, a pesar de que nos pueden generar una respuesta inmunológica de los linfocitos B, no pueden cooperar con los linfocitos T y no se puede dar esta hipermutación somática que debe de darse para que se genere una memoria. Por eso es que nosotros estamos acarreando esta vacuna de polisacáridos con proteínas para que pueda haber una cooperación entre estas dos células, entre los linfocitos T y los linfocitos B, y ahora sí se pueda generar una respuesta. Ahora sí, continuamos. Ya con esto entendido, una vacuna que hace esto es la de Haemophilus influenza y el neumococo. Entonces, se le va a presentar a los linfocitos B, gracias al complejo de histocompatibilidad, el polisacárido,
que contiene esta vacuna y el linfocito B va y le presenta la proteína al linfocito T. Hay una cooperación, hipermutación somática, afecta a los segmentos de la región variable de la inmunoglobulina y entonces este linfocito B, después del procesamiento, se beneficia más y prolifera aún más. Finalmente, pues madura células plasmáticas y producen anticuerpos o células B de memoria. Y luego de 10 a 14 días es que alcanza su pico y la mayoría de las células plasmáticas mueren. Mas, sin embargo, va a haber algunas que van a albergar en los nichos de supervivencia en la médula ósea, donde van a ser rescatadas de la apoptosis y se convierten en células plasmáticas de larga vida y son las responsables de la persistencia prolongada de la producción de los anticuerpos. Rápidamente les hablaré acerca de la vacuna del virus del papiloma humano y bueno, existen más de 100 tipos de HPV y al menos 13 van a estar involucrados en el desarrollo del cáncer cervicouterino. También está involucrado en el cáncer de diferentes tipos de cáncer como el orofaringeo, anal, cervical, vaginal y vulvar. Y bueno, aquí en el cuadro les menciono una de las vacunas que existe contra el VPH. Su fabricante es Merck. El virus de tipo al cual genera protección, en este caso es el 6, el 11, el 16 y 18. Las células que producen la molécula o son parte de la inmunogenicidad que se acopla contra este antígeno L1 de VPH es el Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que expresa el L1 y este es suficiente para generar la protección contra este virus. Y también se requiere del adyuvante, en este caso se va a utilizar el sulfato de amonio y por último en el esquema de vacunaciones de 0, 2 y 6 meses en el caso primario. Por último, ahora sí hablaremos de los anticuerpos monoclonales o también se le llama terapia biológica. En condiciones fisiológicas lo que ocurre es que se crean anticuerpos contra diferentes epítopos y así es como se logra controlar la infección. Mas sin embargo ahora se han creado los anticuerpos monoclonales, es decir, solo una clona y los linfocitos que producen anticuerpos es contra una sola especificidad. Estos anticuerpos solo son contra un antígeno y solo pueden reconocer un epítopo. Tienen una estructura normal, pero van a funcionar de diferentes formas. Una de ellas va a ser el antagonismo, en donde el anticuerpo se va a unir a la molécula y así va a impedir que esta molécula tenga su función. O también se puede inhibir directamente al receptor y así, aunque exista la molécula que interactúa con el receptor, ya no va a haber una señal. También se puede inducir una señal que sea que simule ser el ligando del receptor y active la vía determinada que se desea activar. También se puede inducir a la citotoxicidad, que es la muerte de una célula de interés, y esta puede ser de dos formas. La citotoxicidad dependiente del complemento, es decir, el anticuerpo va a reconocer una molécula en la superficie de esta célula y se queda ahí pegado. Entonces luego va a llegar el complemento y a través de la vía clásica activa la cascada del complemento para hacer el complejo de ataque de la membrana y matar a la célula. Entonces, pues puedo tener, por ejemplo, tenemos un paciente que produce muchos linfocitos B, entonces hago un anticuerpo contra molécula de los linfocitos B, en este caso que ya se inventó, que es la rituximab, y como los anticuerpos se unen, se activa el complemento y mata la célula. Y otra es la citotoxicidad dependiente de los anticuerpos. Se van a unir a la superficie de la célula que queremos destruir estos anticuerpos y algún linfocito T o NK lo reconoce y lo va a destruir. Un ejemplo para lo cual han sido utilizados estos anticuerpos monoclonales ha sido en la terapia contra el cáncer. Si recordamos, una de las moléculas involucradas en este proceso va a ser PTL1 y CTLA4. Se expresan en los linfocitos T y lo que están haciendo es conduciendo al cuerpo a tener un microambiente favorecedor para el desarrollo tumoral. Entonces lo que van a hacer aquí los anticuerpos monoclonales es que van a inhibir estas señalizaciones supresoras de CTLA4 y PTL1. Y si inhibimos estas señales supresoras, las células T y B van a poder ejercer su función importante en eliminar a las células tumorales. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias por su atención y aquí está la bibliografía.